Gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. ¿El sonido se escucha bien y todo lo demás? Sí, todo súper claro. Ok, perfecto, me parece. Vamos a dar inicio a lo que sería esta sesión, sin antes quiero ver, solo estamos. eh, Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. No sé si usted grabaría, ingeniero, perdón. Sí, ya estamos grabando. Ok, gracias. Bien. Buenas tardes. Un gusto poder saludarles, estimados. Mi nombre es Odir Bindel. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de lo que sería economía para la salud. En esta segunda sesión vamos a tratar unos puntos bastante claves, pero en función de los costos. Pero antes de iniciar, quiero que vayamos conversando acerca de lo que se ha venido manejando en la semana número 1. Recién yo les había dejado lo que sería un foro. Este foro era evaluado y con ello pues también quisiera que también tuviésemos en conciencia la participación de este tipo de actividades, pues todo esto suma al final de su nota. Ahora en esta otra semana vamos a hacer la siguiente forma. Les voy a mostrar acá. Me confirman si visualizan, por favor. Sí, se ve, Ok, maestro. denme un segundo. Bien, en esta segunda semana vamos a tener lo que serían de la siguiente forma. Vamos a tener siempre lo que sería es un foro de consulta. Posteriormente tenemos lo que es una actividad evaluada y tenemos, les he dejado por acá dos acciones en función de la actividad final. Hay unas indicaciones generales, así como también hay unos archivos adjuntos que esos al final de la clase los vamos a ir retomando para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta qué es lo que se pide bajo este módulo y qué es lo que nosotros debemos de ir entregando. Quisiera que también tuviésemos muy en cuenta que el trabajo en equipo es fundamental para que nosotros podamos integrar toda aquella información que estamos manejando e inclusive del lugar del área donde nosotros vamos a efectuar o estamos efectuando lo que sería la intervención con el proceso de mejora. Esto es muy importante que lo manejemos de esta forma porque nosotros, al momento de poder establecer lo que sería un análisis de costo, lo vamos a ir a extrapolar en función de cómo es que se va a efectuar. Es bien difícil poder decir que vamos a obtener los datos de forma directa de la institución porque recopilar una base de datos tanto previos a esta vigencia, por así decirlo, de trabajo, como en la actual, se vuelve bastante complejo. Entonces, vamos a trabajar con una base de datos ficticia. Sin embargo, los ítems de cada uno de estos son completamente aplicables a cualquier institución de salud, ya que esta base pues la hemos trabajado de forma directa. Algo bien importante, para la otra semana me informaban de que no vamos a tener sesión y esto se lo transmito porque yo les he dejado acá un cierre como tal de la actividad, pero viendo las condiciones también podría yo generar una ampliación del tiempo y con esto pues ustedes también pudiesen tomar a bien la información y así posteriormente estarlo trabajando. Así que el sábado 1 no lo vamos a poder, no vamos a estar acá presencial, sino que vamos a reprogramar la clase hasta al siguiente, el que sería 8 de junio. Eso para lo que tomemos nota y al final pues es nuestro tema, nuestra agenda. Ahora bien, con el tema de la sesión de este día es respectivamente bajo lo que es esta materia. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, se ve. Ok, Sí, se ve. gracias. Bien, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es un poco de lo que son las generalidades como tal de los costos. En función de esto, nuestra agenda va acerca de las metodologías para la estimación de costos en salud. Hablaremos también directamente de cómo nosotros podemos deducir qué es un costo
y qué es un costo directo e indirecto, sus variables y así como su forma de aplicación. Dentro de sus compañeros también hay personas profesionales que son administradores, gerentes también ya dentro de lo que sería una institución de salud. Y esto es bien importante porque acá podemos nosotros correlacionar conocimiento en función de un área administrativa, pero ahora lo aplicamos con una parte de salud, porque no es lo mismo ser gerente, por así decirlo, de una empresa que se dedique a cualquier otro tipo de servicio o portafolio, que muy aparte a una empresa o a un centro de atención en función de salud. Esto pues cambia completamente la perspectiva, inclusive los conceptos, la terminología de insumos, necesidades que nosotros requerimos. Partiendo de esto, también vamos a tener una pequeña orientación acerca de lo que es la actividad de la semana y la actividad final. Ahora bien, al entrar de lleno en lo que sería como tal lo que es los costos, la generalidad de los costos va a través de lo que es una pequeña definición. Dice que es los valores de los insumos. Estos se pueden transmitir como es una materia o una prima. También puede ser una mano de obra. En este apartado van los sueldos o salarios. También puede ser equipos, instalaciones y servicios necesarios para obtener un bien o un servicio final apto para el consumo. Les hago la pregunta, ¿qué es un bien para nosotros dentro del entorno de salud a nivel de economía? Puede ser una instalación. Puede ser una instalación, correcto, ¿qué más? Pueden ser medicamentos. Sí. Eso es bien importante que nosotros lo vayamos definiendo. ¿Qué es un bien? Un bien va más allá de lo que yo como profesional voy a tener. Por ejemplo, si yo soy gastroenterólogo y tengo mi torre laparoscópica, tengo mi equipo para hacer colonoscopía, endoscopía o cualquier otro tipo de acción referente a esta especialidad. Ese tipo de insumo es mi bien. Lo que yo estoy ofreciendo como mi portafolio de atención al público es mi servicio o mi producto. En este caso, como tal, el nombre del estudio, una endoscopía de tubo digestivo superior o así sucesivamente. Ahora bien, los costos de manera concreta se pueden trasladar en procesos de materias primas, también se pueden trasladar como tal en un sueldo remunerado para aquella persona quien está ejerciendo sobre este tipo de servicios, así como lo mencionaba también el doctor, una instalación, eso es algo bien concreto. ¿Por qué? Porque es un costo de manera en la cual yo como profesional, si estoy arrendando, por ejemplo, una casa, un edificio para poder dar yo un servicio, eso ya se vuelve en un costo. De igual forma, aquellos servicios que me ayudan a poder contribuir a generar un costo se vuelven parte de un consumo, como parte de un servicio final. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta, los costos no solamente se asocian a un bien, sino que también a un servicio de un producto final. Y bajo este contexto, nosotros vamos a conocer lo que sería una clasificación. Esta clasificación la vamos a tratar de una forma más directa. La clasificación del costo en relación con el producto. Cuando hablamos de esto, vamos a identificar dos tipos de costo. Un costo que es costo directo, que es aquellos atribuibles o identificables a un producto, a una actividad o a un servicio, así como lo estábamos mencionando, que puede ser directamente a honorarios médicos, a insumos, medicamentos, materiales. Pongamos mucha atención, un costo directo va en función de esto. Caso contrario, el costo indirecto son aquellos que no están identificados y o relacionados con la actividad, producto, proceso, programa o servicio. En este caso hablamos de prestaciones, servicios básicos, servicios de apoyo, gastos de administración, depreciación.
Estos costos nos dan la capacidad a nosotros de poder comprender y analizar y decir, en salud se pueden dividir los costos directos y costos indirectos en función de que un costo directo va relacionado con la persona profesional, que en este caso puede ser un especialista, quien obtiene un salario remunerado por una acción de algún procedimiento, pero también aquellos insumos, tanto materiales o medicamentos, que contribuyen a poder efectuar un servicio. El costo directo es toda aquella infraestructura o esqueleto, por así llamarlo, en donde nosotros vamos a tener alojada nuestra clínica, nuestro hospital, nuestro equipo como tal, en donde cada uno de este equipo es como el que nosotros estamos dando la capacidad de poder decir, si yo tengo un equipo para efectuar una litotripsia, que es a nivel de urología, es algún láser o son algunas guías, estas van a llegar a tener una depreciación y esta depreciación va en función de la calidad o el tiempo de vida que tiene este equipo. Entonces, de esta manera se vuelve un costo indirecto. Para un tema administrativo, tenemos que tener muy en cuenta, si no hay un área administrativa que coordine, que esté al pendiente, que los procesos se estén ejecutando, lamentablemente no se va a poder ejecutar de forma ordenada y concreta la acción del servicio que se está ofreciendo. Y aquellos servicios básicos, agua, luz, internet, si hablamos de telefonía también, que entraría dentro de esto, son esos servicios que contribuyen de forma directa en la atención, pero su costo está diferenciado de una manera indirecta, porque este siempre tiene que estar para que el servicio se pueda generar de forma completa. Seguido de esto, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario, porque sí sería muy importante que lo vayamos socializando y en el dado caso tengamos alguna dificultad o si previamente ya han tenido alguna experiencia con ello, pueden expresarlo, porque de aquí vamos a partir para las actividades que tenemos programadas, tanto para esta semana número 2 como para la actividad final. Me gustaría escucharlos. ¿Algún comentario? Buenas tardes, maestro. Diga, doctor. Sí, adelante. Fíjese que sí, viendo la clasificación, creo que lo más difícil, creo que en tema de costeo es lo que ahí se clasifica como costos indirectos. Y tal vez el tema de gastos, que es un tema que también va bastante relacionado de la mano con los costos, porque a veces se tiende a confundir. De hecho, yo en mi experiencia he tenido ese choque de conceptos, ¿verdad? Claro. Costo, gasto, costo de venta, los costos indirectos, los costos directos. Y cuando en esta explicación lo que recordaba es, por ejemplo, cuando se habla del costo, por ejemplo, de un medicamento y se habla de gastos de insumos. Muchas veces el costo, por ejemplo, a nivel privado, cuando usted compra un medicamento, lo divide en costos, márgenes de contribución, que es otra variable, y los gastos que usted tiene, digamos, de transporte para llegar el medicamento, almacenamiento, pago del servicio. Entonces, muchas veces se asocia el costo con gastos y ahí también da un error en las matrices, digamos, a la hora de presupuestar, ¿verdad? De hecho, siempre yo tengo que explicar cuando tengo de otras áreas multidisciplinarias el tema, cómo se ve, por ejemplo, la inversión que en medicamentos, la inversión en un equipo, como usted lo explicaba. Entonces, que son variables que también es de irlas como que nos quede clara para poder no tener una confusión confusión. allá al final. Sí, no, Okay. y su punto es muy importante. Sabe que bajo este mismo contexto nosotros podemos decir, un gasto en salud va a variar de un costo directo. ¿Por qué? Porque un gasto es aquello que me involucra de forma general.
es por así decirle, yo sumo el costo directo y el costo indirecto, y partiendo de esta suma, yo voy a obtener lo que sería un gasto como tal en salud. Pero el costo directo es aquella, llamémosle así, piedra angular que me permite ayudar a dar un servicio. Es aquel detalle al mínimo en el cual yo puedo identificar, yo sin energía no puedo generar un servicio. Vean. Entonces, esto se transforma en un costo indirecto, más sin embargo, lo vamos y lo podemos sumar al total del gasto en salud o el gasto total de un solo servicio. Eso es bien importante y es algo que no debemos de dejar libre, sino que tiene que ir separado. No tiene que ir separado, perdón, tiene que ir de la mano, más sin embargo nos genera mucha confusión, así como usted lo dice. A veces el ejemplo de usted que coloca de un medicamento, yo le puedo dar un ejemplo de esta otra forma. A nivel privado hay hospitales en el que solicitan, por ejemplo, para cirugía de ortopedia, materiales de osteosíntesis o cualquier otro tipo de esta índole. El manejo administrativo por ese material tiene un valor agregado. Para mí el material puede ser un valor de $1,000, solo los clavos, los tornillos, como tal, las placas. Pero administrativamente el hospital hace un manejo. Ese manejo pueden generarle ellos un porcentaje de costo económico y ese costo se traslada al valor total de lo que sería este producto. Entonces esos $1,000 ya no van a ser ese monto, sino que va a aumentar. Puede ser el 5%, el 10%, según cómo esté tarificado el gasto administrativo en función de la atención y así sucesivamente. Esto es a nivel privado. A nivel público, ¿cómo nosotros lo vamos a asimilar? ¿Cómo nosotros lo vamos a trasladar? Difícilmente lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque no estamos de lleno en el análisis de los costos, sino que directamente vamos a el tema de dar el servicio. Si nosotros tuviésemos la capacidad de analizar, y les voy a poner un ejemplo bien práctico, ¿cuánto me va a costar desperdiciar 2, 3, 4 torundas, 2, 3, 4 jeringas por un paciente? Eso nosotros lo podemos trasladar en un mal manejo de los insumos, pero también me afecta el costo como tal, tanto directo e indirecto, porque va a haber un aumento significativo a largo tiempo del presupuesto, que para esta área ya no me iba a alcanzar X cantidad, sino que iba a aumentar. Entonces, de esta manera se va entrelazando cada uno de estos datos y es muy importante lo que menciona, doctor. Vamos a continuar con este otro dato que es directamente en función de la clasificación de los costos en relación al nivel de actividad. Cuando hablamos a nivel de actividad, vamos a hablar de costos tanto fijos como variables. Este otro tipo de clasificación nos da la capacidad de poder comprender que un costo fijo no cambia con el nivel de producción de una actividad, proceso o servicio. Por ejemplo, el alquiler de algún local, servicios básicos, la planilla del personal, mantenimiento de equipo, etc. El costo variable, como tal, es la mano de obra, materiales, medicamentos, insumos quirúrgicos, papelería, jeringa. Estos sí van a cambiar de acuerdo al nivel de uso o de producción que se tenga. Este costo fijo, el ejemplo es bien práctico y bien claro. Si yo $1,000 pago por la renta, voy a pagar esa cantidad siempre, ¿verdad? Por el inmueble que estoy utilizando. O si por el equipo que yo estoy alquilando como tal para dar el servicio, me lo están dando en $400, ese ya se me vuelve un costo fijo. Pero el costo variable va en aquella índole en la que, por ejemplo, de mano de obra para un procedimiento normal, cambie y se generen, por ejemplo, en un apéndice, hubiesen adherencias, hubiesen otro tipo de complicaciones, si será peritoneal, todo aquel entorno de gravedad, el tiempo operatorio aumenta la cantidad de insumos, así como otro tipo de servicios. Vi que había levantado la mano, doctor
Wilson me parece. William, algo así creo que era. Wilfredo Morales, buenas tardes. Wilfredo, perdón. Maestro. Sí, Adelante. con respecto a los costos variables, tengo una duda. ¿Cómo poder, cómo prever esas situaciones a la hora de elaborar un presupuesto? Por ejemplo, ahí se me viene a la mente la, el tema del combustible, por ejemplo, cómo varía de un día para otro y pues es parte de estos costos variables, ¿verdad? ¿Cómo prever a la hora de hacer estos presupuestos este tema de la viabilidad? Esa era Ok, mi consulta. Perdón, maestro. con gusto, maestro. Con gusto, doctor, perdón. Vaya, nosotros tenemos que trabajar bajo proyecciones. Y cuando trabajamos bajo una proyección, por ejemplo, vamos a ocupar 5 años previos al que estamos trabajando. Entonces, bajo esa línea podemos decir, voy a tener un parámetro de 5 años anteriores, cuánto ha sido la variabilidad que ha tenido como tal el aumento o el declive, por así decirlo, de este insumo. En este caso pudiese ser el combustible. Bajo esa índole, nosotros podemos decir, voy a proyectar un 10 o un 15% más para el siguiente año. Esa proyección me va a dar la capacidad de margen de movimiento en el que puede ser menos o puede ser más, pero mantenerme bajo esa condición. Y algo que les voy a recordar, lamentablemente cuando ya hablamos del mercado de salud, se vuelve bastante inestable. Y acá ustedes me van a decir qué cabida tiene lo que es la palabra inestable en función de salud. Lastimosamente, podremos decir y podemos generar de la siguiente forma. En una pandemia, los costos se dispararon por X o Y razón. Una mascarilla que nos costaba 25 centavos o 10 centavos, en su momento llegó a costar $1, $5, qué sé yo. El ejemplo que es bien claro que yo tengo a nivel privado es de que el equipo de protección, cuando empezó todo este tema, en un inicio valía alrededor de $500 un equipo de protección, nada más. Ya se imaginan que para utilizar y atender a X cantidad de pacientes, pues no era nada razonable. Y en lo privado, los costos por equipos de protección al día salían sumamente elevados, más de $3,000 solo en temas de material preventivo. Entonces, este tipo de proyecciones acá no se podían efectuar porque nunca estuvimos dentro de lo que es una pandemia previa a esto. Sin embargo, cuando son insumos de este tipo, podemos nosotros hacer ese proceso, efectuar proyecciones. Y acá es donde administrativamente nosotros debemos de comprender qué es una proyección. Es un valor estimado que muy probablemente se pueda originar dentro de un tiempo ya establecido. ¿Por qué establecido? Porque yo no me voy a pasar de, por ejemplo, del 2025 en adelante al 2026, porque la variabilidad de los costos cambia. Va a cambiar el costo de la materia prima, por consiguiente va a cambiar el costo directamente por la venta, por traerme aquí el insumo al país y así sucesivamente. Entonces, ahí sí pudiésemos llegar a aplicar, doctor Morales, lo que sería una proyección de costos tanto de un margen en porcentaje, es decir, de un 10 a un 15% aumentado a como lo teníamos previamente antes, o manejarse bajo ese límite. De esa forma pudiésemos nosotros estimar. Recuérdese que hay factores externos, o sea, que nos pueden influir de una manera muy grave. El tema directo a veces del clima, por así decirlo, es algo que nosotros no podemos controlar y de una forma directa e indirecta afecta. Los temas sociales que tenemos ahora en día, las guerras, esto vienen a encarecer no solamente el tema de la alimentación, sino que también el costo general de la vida en función de salud, educación y así sucesivamente. No sé si con ello le logro aclarar o si no, vemos. No, sí, sí, muy claro. Muchas gracias. Me queda muy claro. Le agradezco. Con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, teniendo muy en cuenta este dato,
para nosotros es importante que un costo total va a ser siempre igual a un costo fijo más un costo variable. Bajo este contexto, nosotros, al momento de poder decir, yo voy a dar una consulta, yo recién salí de estudiar, soy médico, mi sueño es establecer lo que sería un consultorio, y para esto yo voy a decir, yo voy a cobrar $5 por dar una consulta. Les estoy dando un número. Ahora bien, en esos $5 yo he estimado, por ejemplo, cuánto voy a dejar de porcentaje por el alquiler del local, cuánto yo voy a estar dejando en porcentaje por aquellos servicios básicos necesarios para dar la atención. Si yo tengo a un auxiliar, a una secretaria, yo estoy estimando su costo en función de planilla, en función de salario. Estoy estimando también el mantenimiento en equipo, y a veces realmente no es así. Y eso nada más que es el costo fijo. Ahora bien, ¿cuánto yo voy a cobrar directamente por mi mano de obra? Creería yo que dentro de esos $5 no va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque los materiales, por ejemplo, si necesito esterilizar, voy a utilizar energía, voy a utilizar ya sean gasas o cualquier otro insumo, las pinzas, que esto también pues se va a ir depreciando, los medicamentos y así sucesivamente. Entonces, parece una idea bien sencilla, pero con un gran impacto. ¿Por qué? Porque el costo total no es el reflejo de todo mi servicio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis de mercado y decir, bueno, estoy en el pueblo X y en este pueblo, pues lastimosamente, yo puedo llegar a cobrar hasta un máximo de $5, $6, $7. Entonces, ahí es donde yo tengo que trabajar de forma directa con mis costos y bajo ese contexto decir, yo voy a colocar este monto. De esta forma nosotros tenemos que ir jugando y poco a poco ir estimando que un costo variable va a cambiar en función de la atención que también se vaya a presentar. No todos los casos van a ser iguales. Si en dado caso, por ejemplo, que se tiene como protocolo que el apéndice o la colecistectomía o la atención de parto por cesárea, la persona pueda retirarse a casa posterior a 48 horas, pero en dado caso la persona presenta fiebre o cualquier otro tipo de signos o síntomas, esto me va a mover la aguja y decir, lastimosamente la persona se tiene que quedar hospitalizada y por ende el costo de su atención va a aumentar. Ahora bien, en lo público, las estimaciones por día cama va en función de, por ejemplo, en medicina interna, cuánto es el tiempo que debe pasar un paciente ingresado como máximo en esa área. Voy a dar un número por brindarlo. Podríamos mencionar máximo 5 días. Si la persona sobrepasa ese tiempo de esos 5 días por ese diagnóstico, en este caso pudiese ser neumonía, ya su valor para el Estado o para la institución va a aumentar. Si llegamos al día sexto, séptimo y así sucesivamente. No en función de la cantidad de tiempo, sino que pudiese ser en la gravedad, en la manera inestable que éste puede estar, en la forma en cómo se ha venido manejando la necesidad de insumos, tanto para la atención como en medicamentos, y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, ya deja de ser un gasto completamente directo para esa atención, porque se tenía estimado que eran 5 días para poder curar a esta persona y que ésta se pudiese reintegrar, pero lamentablemente no ha sido así. Son muchos casos los que pueden pasar de esta forma y podemos aplicarlo a otros diagnósticos. Vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a hablar de la distribución de los tipos de costos. Acá quiero que tengamos muy en cuenta algo y que comprendamos cómo vamos a ir funcionando nosotros en el tema de los costos. Si vemos acá,
tenemos los costos directos. Anteriormente hablábamos que eran como tal el recurso humano, en este caso enfermería, médico cirujano. Bajo este contexto nosotros podemos decir que este es un costo directo. Pero también tenemos costos indirectos, que en estos son, por ejemplo, días cama, la habitación y el tema administrativo. Ahora bien, para nosotros poder medir lo que sería un costo, necesitamos lo que es una medida. La unidad de medida es la clave para poder interpretar y analizar lo que serían tanto costos directos y costos indirectos. En este caso, por ejemplo, si es enfermería, podemos aplicar hora enfermería, que sería la unidad. En el otro detalle de médico cirujano, pudiésemos aplicar hora cirujano. Bajo este contexto, nosotros podemos decir cuántas horas es que estuvo la enfermera atendiendo a X paciente, generamos un valor, que sería en este caso, acá son 3 horas, y el valor es 5, y al efectuar esta multiplicación, como tal, 3 por 5, nos daría 15. Este sería el costo total en función de la atención, pero es un costo directo. Así sucesivamente puede ser con el tema de un cirujano, que teníamos la cantidad de 1 y el valor de este por su servicio es de 20. Al final siempre su costo va a ser por 20. Ahora bien, si ustedes se han dado cuenta, en muchas oportunidades, tanto en lo privado como en lo público, siempre hablamos de el tema de días cama o las habitaciones. En el nivel privado, mientras más tiempo pase la persona ingresada, pues es mejor. ¿Por qué? Porque la cuenta hospitalaria va a ser mayor, por consiguiente el gasto de bolsillo para el paciente va a ser más alto, con el cual va a tener que pagar esos servicios. Pero a nivel público, al tener mayores días de cama, se vuelve un gasto directamente para el Estado y por consiguiente afecta la proyección o la estimación que se tenía en la atención para este tipo de diagnósticos en la institución pública. Su unidad de medida va a ser como tal días cama. Y por ejemplo, en esta tenemos 2 días cama y el valor de esta va a ser a 50. Pueden ser $50 o según la moneda que se esté estimando. Como tal, este va a ser $100. Y por consiguiente, el tema administrativo, que la administración va más allá de que cada una de las acciones se efectúen acorde a la necesidad del paciente. En este caso, pues también se refleja con un número 2, pues es la cantidad de tiempo que está dentro de lo que es la institución. Y bajo este contexto se da el valor de 100 y por consiguiente el gasto administrativo va a ser de 200. Esto como tal forma un costo indirecto, pues este valor siempre va a estar establecido en función de la atención de cualquier paciente que se tenga, excepto especialidades como por ejemplo psiquiatría. A nivel privado pudiesen llegar a pedirnos enfermera o personal administrativo dedicado al 100% a la atención de este tipo de pacientes, pero esto pues como tal contribuye a un mayor gasto directamente. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre esto? Bien, vamos a continuar entonces y bajo este contexto vamos a hablar acerca de la utilidad de los costos. Dentro de esto es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La utilidad de los costos nos va a ayudar para poder efectuar evaluaciones efectivas en el uso de los recursos. También para poder generar una motivación para el logro de los objetivos y por consiguiente la adopción de medidas correctivas y reducción de costos. A nivel privado, en la evaluación efectiva del uso de los recursos, si ustedes se dan cuenta y han ido, por ejemplo, a alguna institución privada solamente a atenderse de forma de emergencia,
en algo bien específico. Ellos utilizan, por ejemplo, máximo 2 hisopos, uno con solución ya sea yodada o alcohol y el otro pues limpio, ¿verdad? Es lo único para poder efectuar una canalización. Ahora bien, traducido eso en dinero, cambia muchísimo la perspectiva. ¿Por qué? Porque el aparato o el equipo es completamente diferente a lo que nosotros podemos utilizar a nivel público. A nivel público podemos llegar a tener una X cantidad de torundas esterilizadas, pero sí también tenemos solución alcohol o también podemos tener jabón o algún insumo que nos genere lo que sería la asepsia o la antisepsia. Entonces, la efectividad del uso de los recursos va en que nosotros de manera correcta utilicemos aquellos insumos acorde a lo que se está presentando. Por ejemplo, si para una atención de una venoclisis utilizamos X cantidad de insumo en función de, utilizo, por ejemplo, una yarda de esparadrapo. Si yo me paso de esa cantidad, y recuerden que la unidad de medida es la yarda, en este caso sería una yarda, si yo me paso a 2 yardas, ya la efectividad en el uso de los recursos cambia, porque ya genera un costo mayor. Así como tal, a nivel público y privado, este tipo de variaciones, entre más yo gasto insumos, mayor cantidad de recursos yo estoy perdiendo y por ende los costos van a aumentar. De esta forma, vemos que la utilidad de los costos genera un impacto bastante amplio. La motivación para el logro de los objetivos, esto es bien claro y específico. Al inicio, cuando nosotros efectuamos la planificación anual, nosotros establecemos objetivos, tanto en función de que los insumos sean completamente satisfactorios para mi unidad. Por ejemplo, si yo puedo decir, para el área de emergencia vamos a destinar X cantidad de dinero y esta X cantidad de dinero me debe de dar la capacidad de poder terminar el año completamente. Eso en función de poder utilizar de forma adecuada los insumos me va a generar una motivación. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que si los costos han disminuido y yo he utilizado de forma eficiente los recursos, eso me va a dar la capacidad de un margen. Entonces, ese margen de ganancia, por así decirlo, lo puedo destinar a otra área. Esto se da mayormente a veces en las unidades de salud, que por ejemplo podemos nosotros estimar valores en función de cuánto yo estoy generando o qué impacto estoy generando, por ejemplo, en el área de rehidratación, en el área de curaciones, y yo cómo puedo modificar esos recursos, cómo yo puedo extrapolar esa información y generar un impacto en el área de consulta externa, en el área de atención de materno y así sucesivamente. Entonces, al ver que la atención como tal y dentro de la institución, pues esto es como una empresa, el logro de aquellos objetivos en función de ganancia para nosotros va a ser de sumamente útil. Ahora bien, en la adopción de medidas correctivas y reducción de costos, por ejemplo, acá nosotros a nivel privado podemos decir que podemos trabajar en función de paquetes. Si yo pongo de una forma en protocolo la atención de un diagnóstico, por ejemplo, para una colecistectomía, el protocolo sería, llega el paciente, lo revisa el médico de turno y posteriormente llega el especialista y el especialista indica una ultrasonografía y este determina el diagnóstico, por consiguiente va a la atención quirúrgica. Posteriormente la atención quirúrgica, si no pasó ningún problema, son máximo 48 horas que va a estar dentro de la institución. A nivel público, esto va a ser de un impacto de ahorro. ¿Por qué? Porque no va a tener tanta demanda dentro de la institución, ya que la persona como tal podrá retornar a sus quehaceres diarios de forma inmediata. En caso contrario, a nivel privado, en el caso de la adopción de medidas correctivas y reducción de costos, el protocolizar la atención me da la capacidad de poder enfocarme en decir, $1,000 me va a tocar
pagar por la atención directa de este paciente en función del diagnóstico de colicistectomía. Partiendo de eso, si esa atención sobrepasa ese monto, ya para mí sí sería en parte o una ganancia, porque yo soy una institución privada, pero mi protocolo está directamente asignado a un monto estimado. Entonces, también esto me da la capacidad de decir, si yo he protocolizado esta atención bajo un monto de $1,000, pero al momento de finalizar esta atención no se llega a esa cantidad de dinero, esa reducción significativa, imaginémonos en efectuar 5 o 10 procedimientos de esto, va a ser de gran impacto para la institución y por consiguiente la reducción directamente de los costos. Ahora bien, para entender también el término de los costos, vamos a hablar de lo que es un costo promedio. Cuando hablamos de un costo promedio, es cuánto me cuesta la atención en promedio por un paciente con un diagnóstico. Para una atención de parto a nivel privado, por darles un número, para una atención de parto en función de cesárea, pudiésemos llegar a tener un costo promedio de $1,700. Esto únicamente en cuenta hospitalaria. Ya sumado a lo que serían los honorarios, pues como tal, estaríamos sumando alrededor de $1,280 más a estos 1,700. Prácticamente estaríamos efectuando como $1,300 por una atención de un parto por cesárea. Este podría ser un costo promedio. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que pudiésemos llegar a estimar un costo promedio para una atención pública de un parto? ¿Bajo qué contexto pudiésemos llegar a hacer eso? Ahí, maestro, tal vez podría ser la sumatoria de todos sus costos y gastos entre el número de servicios que se proporcionen, ¿verdad? Para tener un costo promedio. Claro, en esto es bien importante porque a nivel público, lastimosamente, no vamos a tener una suma, ¿vea? Un tema económico directo, sino que vamos a ver reducido en función de disminución de materiales, de equipo, de estancia hospitalaria, y estas variables que a nosotros nos van a dar la capacidad de decir, estoy estimando un costo promedio para la atención de este tipo de diagnósticos y por consiguiente, bajo este contexto, yo puedo decir que para la atención de una cesárea necesito máximo 48 horas, tanto en su proceso de atención, y por eso es muy importante las cirugías programadas selectivas. ¿Por qué? Porque esto le da el margen a la persona administrativa del hospital en decir, a esta fecha yo voy a tener 5 personas ingresadas por este padecimiento. Supongamos que es el tema de un embarazo, pero voy a tenerlos únicamente por esta cantidad de tiempo. Significa que yo voy a poder atender otras personas adicionales al finalizar este tiempo e inclusive como esto es una cadena, muy probablemente yo los tenga en espera en otras áreas. Si no me equivoco, siempre en este tema de la atención a nivel público tenemos el área de cirugía, el área de ginecología, casi de la mano, ¿ya? Porque trabajan de esta forma. Tanto el tiempo y el espacio se van ocupando de una área, pero así a su vez va desalojando para que ésta pueda tener la capacidad de poder recibir mayores pacientes. Entonces, a nivel público podemos ver esa estimación del costo promedio como tal en un monto total, pero en función de reducción de costos por la atención. Me parece bien, doctor Sánchez. No sé, ¿algún otro comentario? De los que están acá, me parecía que algunos de ustedes también tenían clínicas. ¿Cómo creen usted que podemos estimar un costo promedio en una atención en una clínica? Adelante, doctor Morales. Sí.
Sí, maestro, quizás yo pensaría, retomaría lo que usted mencionaba anteriormente, tomando en cuenta como el movimiento de un periodo establecido, quizás periodo de años o anteriores, cómo ha sido la atención en ese rubro y de esa forma poder como tomar un parámetro. Una estimación, correcto. Acá también hay otro comentario de doctora Reyes. Si gusta, por favor, me gustaría escucharla y que nos comentara. Dice, según lo que sea necesario para una intervención, lleva un costo. Entonces, así se toma un estimado del gasto. Si el procedimiento a realizar es valorizado adecuadamente y a la vez que se ha repetir según el costo, sean los pacientes y la posibilidad. La idea está, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a ir dándole un valor directo a lo que sería como tal un costo promedio por atención. Algo bien práctico. Por ejemplo, retirar una uña. ¿Cuánto vamos a utilizar de anestesia? ¿Cuánto vamos a utilizar de los insumos? Y bajo este contexto podemos decir, necesito, por darles un monto económico, $10 en anestésicos. Y como tal, otros $5 en estimación por esterilizar como tal mis insumos, ¿verdad? Pinzas y así sucesivamente. Entonces, el costo promedio nos va a generar ese monto. Y menciona acá también, dice, es como una idea del costo para realizar un presupuesto o un promedio de gastos debido a la cantidad a necesitar. Y es correcto, como tal. Dentro de esto, el costo promedio es en sí el cálculo que se efectúa del costo total entre el número total de unidades producidas. En este caso, por ejemplo, si yo en el mes atendí a 30 pacientes y estos 30 pacientes fueron por un diagnóstico de embarazo de tipo cesárea, el costo promedio que se tuvo fue de 1,700. Entonces, yo puedo estimar en función de proyección que mi costo promedio para la atención de este tipo de diagnósticos es alrededor de $700 y así sucesivamente. ¿Alguna otra duda o comentario? Si no, pasamos a la siguiente. Sí, maestro, tal Una vez. pregunta, Perdón. maestro. Adelante. Sí. Perdón, doctor. Una consulta. En el caso con los insumos, cuando nosotros hemos tenido un aumento mayor al que nosotros hemos calculado porque no teníamos un histórico de eso, ¿cómo podríamos calcular ahorita que ya estamos básicamente a mitad de año para poder hacer esos reajustes para lo que falta del año para poder pues abastecernos de los insumos debido al aumento de la demanda que no se tenía prevista? Bien, en ese aspecto tenemos que hacer algo bien importante, doctora Herrera. Para nosotros, en función del análisis e interpretación de los costos, el análisis del mercado es muy importante. Recordemos algo y se lo vuelvo a repetir. Lastimosamente, el mercado de la salud es inestable. Entonces, lo que pudiese estar barato ahora, el día de mañana este puede tener el doble o el triple de su valor. Entonces, vuelvo a repetir esta palabra. La proyección económica de cuánto nos está costando, y si le sumamos, por ejemplo, el costo de la utilidad, el costo de aquel insumo por el envío, por la recepción o el traslado, eso nos puede dar un margen de cuánto nosotros debemos de aumentar. Mayormente podemos estimar de entre un 5 a un 10%. Por ejemplo, a nivel de mercado, algo bien práctico. La tasa, por así decirlo, que se ha incrementado la canasta básica
anda alrededor del 5 al 7 o al 10%. Entonces, un porcentaje similar pudiésemos llegar a nosotros a estimar. No estoy diciendo que va a ser así estrictamente. ¿Por qué? Porque todo varía como tal, por ejemplo, de la marca, tanto de la marca como desde dónde se está produciendo este insumo. Y bajo ese mismo contexto nosotros podemos dar una estimación. Darles otro ejemplo. En una idea bien abstracta podríamos hablarlo de esta forma. Si yo tengo para esta fecha que lamentablemente el costo que yo proyecté para la atención por X diagnóstico no me es suficiente, ahí es donde viene un tema que se llama excedente. Ese excedente no va más allá de decir, lastimosamente yo tengo que aplicar como tal un porcentaje adicional en función de poder cubrir la necesidad, tanto de mi gasto de operatividad como el de generar el servicio. Entonces, dar un número exacto es bien complejo porque se tiene que hacer un análisis concreto de todo aquello que aborda la atención. E inclusive, si usted está utilizando en algún equipo, algún material, decir cuánto es su depreciación de esto, cuánto es el tiempo de utilidad de vida que va a tener este equipo. Entonces, tenemos que efectuar esa estimación. No sé si tendría alguna otra duda. Acá menciona también, doctora Reyes, hace mención de que muchas veces los pacientes no están informados de todo el gasto que genera un paciente y más aún si se complica. Y esto es muy claro, ¿verdad? O sea, lamentablemente no tenemos la idea y ustedes no me van a dejar mentir. A veces las personas que tienen problemas con alcoholismo, inclusive son los que generan mayores gastos, ¿verdad?, en su atención, o los accidentes de tránsito, que lamentablemente pues su atención es tanto en ortopedia, recuperación, neurocirugía y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos servicios se ve afectado por este tipo de gastos que se está presentando. Bien, teniendo en cuenta cómo efectuamos el costo promedio, a nivel de economía, vamos a hablar de un punto, y este es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio tenemos que tener muy en cuenta qué es y para qué nos sirve, cómo es que nosotros lo vamos a estimar y cómo es que nosotros lo vamos a ir valorando. El punto de equilibrio nos da la capacidad de que a nivel de una actividad en la cual los ingresos igualan a los costos, tanto de los costos y los gastos totales. Es decir, que a nivel de una operación donde la utilidad es igual a 0. Entonces, tenemos este gráfico por acá y en este gráfico vamos a tener lo que sería la variable XG y Y como tal. En este tenemos lo que es a nivel paralelo, lo que son los costos, pero también tenemos las unidades, es como nosotros lo estamos midiendo. Entonces, el punto de equilibrio va en función de decir que los gastos, tanto de ingresos como gastos totales, se encuentran de esta forma. Entonces, es decir, que yo no voy a tener ninguna utilidad, yo no voy a tener rentabilidad, pero estoy dando el servicio al 100%. Por ejemplo, si yo invertí $500 y de esos $500, como tal, son gastos totales, pero yo también voy a tener un ingreso de $500, por consiguiente, mi punto de equilibrio es 0. Y bajo ese contexto, ¿qué significa? Que yo no estoy teniendo ingresos mayores y por consiguiente estoy a libre, por así demanda decirlo, que no estoy generando nada de rentabilidad para mí. Entonces, ese punto me da la capacidad de decir cómo yo voy a mejorar mi punto de equilibrio. Al yo mejorar mi punto de equilibrio, tengo que tener en cuenta lo siguiente: que los gastos
que, por ejemplo, totales que se están presentando sean menores a los costos que yo estoy generando como tal. Si los ingresos igualan a los costos, como tal no va a haber una utilidad. Pero si, por ejemplo, los ingresos son mayores que los gastos, en este caso vamos a tener lo que es reflejado de esta forma acá. Si nosotros a mayores gastos totales, vamos a tener como tal una mayor área de utilidad o margen para nosotros poder invertir y decir cuánto es que yo voy ganando. ¿Vea? A nivel general, los costos totales siempre se van a mantener en esta línea paralela. ¿Por qué? Porque esta línea me da la capacidad de entender que siempre va a ir a la par del gasto del ingreso total como el costo total. Y tenemos esta otra que hace semejanza a lo que son los costos fijos. Esto de acá nunca se va a cambiar. Va a cambiar en el dado caso nosotros tengamos otra institución, otro tipo de edificio, pero legalmente no va a cambiar, sino que siempre se van a mantener los costos fijos. Entonces, por consiguiente, si nosotros aumentamos los ingresos, como tal, el costo total va a ser inclusive aún mayor, ¿verdad? Pero la utilidad va a ser un margen de ganancia para nosotros, que en este caso sería esta parte de acá. El punto de equilibrio es eso, vean. Así como yo gasté, así, por así decirlo, fueron mis ingresos, aunque quede en un margen cero. Ahora bien, pero para esto también manejamos lo que se llama un riesgo operativo. Mientras mayores sean los costos fijos de la empresa, más alto será el punto de equilibrio. ¿Por qué? Para yo mantener una empresa, o en este caso un hospital o una institución, sus costos fijos van a ser más altos. ¿Cuánto podríamos estar estimando por el mantenimiento, por solo mencionarle, de los aires acondicionados dentro de un quirófano? ¿Cuánto estaríamos estimando nosotros por una torre laparoscópica como tal, por el equipo de rayos X? Entonces, ese costo fijo es mayor. Por consiguiente, yo como empresa tengo que estimar que mis ingresos deben ser mayores a mis costos fijos. Más sin embargo, el costo total debe ser inclusive, el costo total del servicio debe ser un poco menor a lo que yo he invertido y con ello poder yo obtener una ganancia. Esto también lo podemos aplicar en nuestras empresas y es decir, así como yo estoy invirtiendo en un ingreso, por así decirlo, de un gasto, así yo debo de tener esa retribución, inclusive mayor. Esto lo vamos a lograr no de la noche a la mañana, sino que este es un proceso de trabajo constante, pues lastimosamente a veces no tenemos esa capacidad de decir que cuando iniciamos un negocio, ya el día de mañana ya quiero tener una cantidad enorme de ingresos, pero lamentablemente esto no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener primeramente los costos fijos, posteriormente esos ingresos que yo he invertido igualen al costo para poder tener lo que sería un punto de equilibrio. ¿Algún comentario, alguna duda o alguna experiencia que hayan tenido ustedes dentro de este mismo proceso? Bien. Ahora vamos a hablar de lo que sería el costo oportunidad. ¿Y por qué estamos hablando de todas estas temáticas dentro de lo que sería la economía para la salud? Es bien importante que tengamos esa capacidad de análisis en función de que no solamente nos vamos a centrar en lo que es la atención, sino que el costo de oportunidad nos da la capacidad de decir que es el valor y la cantidad de bienes o servicios alternativos que se dejan de producir con los mismos recursos para destinarlos a un proceso, actividad, programa o servicio determinado. Es la utilización alternativa de los recursos. Es el valor de la mejor opción a la que se renuncia al elegir un proyecto o un programa determinado. Yo puedo estar gerenciando una institución y bajo esta institución tengo X cantidad de programas. Pero un programa de estos lamentablemente no está siendo efectivo y no le veo la productividad y tampoco le veo yo
la capacidad de respuesta en función de aquella necesidad de recursos que me esté generando. Entonces, administrativamente y gerencialmente yo tengo que tomar una decisión. Y en esta decisión puede ser, voy a poner en pausa este programa y voy a activar o voy a reforzar este otro programa que me esté generando una mayor atención. Si hablamos, por ejemplo, a nivel público, podemos poner en pausa las campañas, por así decir, las campañas de vacunación. Pero cuando es necesario, yo reactivo y vuelvo a tanto colocar personal de enfermería, personal médico, tanto del área de saneamiento ambiental, eh, transporte. Yo genero todo ese movimiento para poder reforzar ese tipo de actividad. Caso contrario, si yo me mantengo, por ejemplo, en los primeros meses del año y no hay ninguna actividad de esta, yo todo ese monto económico, tanto recurso humano como insumos, etcétera, lo puedo destinar a otra área. Y en nuestro día a día, también a nivel privado, se pueden generar este tipo de estimaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un programa de pacientes con enfermedades crónicas. Lastimosamente, yo voy a decir, esta persona me va a generar un costo anual de $500. Entonces, ¿puedo yo buscar alternativas y cómo manejar esa atención? Sí. Bajo esa condición, me permite a mí generar un manejo muy oportuno y determinar y decir, de esta forma yo voy a poder estimar los costos y voy a poder generar un costo de oportunidad para poder atender otras cosas y priorizarlas. Las campañas, por ejemplo, de concientización por temas de cáncer de mama, cervix, son este tipo de acciones que indistintamente o nosotros la vemos como una forma fugaz, inclusive marketing o como que si fuese aquella capacidad de hacer publicidad. Pero este es un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque estas áreas dejan de atender otro tipo de servicios, pero ellos se enfocan en un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque pueden obtener mayores ingresos, mayor capacidad para la atención de las personas en función de un número aproximado de personas que estén atendiendo a esta necesidad. El costo de oportunidad nos da esa capacidad de poder jugar a nosotros como gerentes en donde yo voy a generar un mayor esfuerzo, por así decirlo, para poder culminar lo que es el año, ¿verdad? ¿Algún comentario acerca de esto o alguna duda? Sí, maestro, tal vez agregar algo sobre esto. También a nivel financiero, tuve la oportunidad de, de, de verlo y muchas veces también se compara en aquella opción, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, de elegir un proyecto de inversión que es más factible financieramente y es viceversa aquel que no es, digamos, no es tan rentable. De hecho, Correcto. muchas veces se compara con la tasa de retorno que tiene. Se dice, si yo invierto en un proyecto que el banco me va a pagar un 3%, que es seguro, pero un proyecto a mí me va a rendir, digamos, un 15%, ese es mi costo de oportunidad de tomar ese proyecto que es más rentable. Correcto. A nivel de también de salud, he tenido la oportunidad de, como usted lo decía, estos programas que mucho dependen de los objetivos que tengan de las instituciones, y en la parte de promoción, prevención, curación y rehabilitación, pero el enfoque de invertir, digamos, en esta parte, digamos, de la prevención del cáncer, uno lo puede ver como tal vez un retorno financiero para la institución, pero sí el impacto social es grande, ¿verdad? Que es otra Claro. forma de medirlo. Entonces eso es importante en cuanto a determinar ese costo de oportunidad, porque muchas veces yo escucho a veces, digamos, inversionistas que quieren invertir, por ejemplo, dice, invierto en salud o invierto en un centro comercial, ¿verdad?
y le digo, mire, ¿cuál es su visión? ¿Verdad? ¿Cuál es lo que quiere? ¿A dónde quiere usted Proyectarse. enfocarse, proyectarse? Claro. Y ya estando en el servicio como tal, uno se enfrenta a eso también. Lo que para mí en la práctica me funciona es hacer los suficientes análisis y que pueda permitir tomar aquella oportunidad porque mejor, veamos, porque siempre uno tiene un costo, digamos, aquello que dejó es su costo de oportunidad que perdió y tomó la Claro. opción que le considera más correcta, pero lo importante es tener ese análisis que le permita hacer el mejor toma de decisión, ¿verdad? Así es, doctor. Y de hecho, o sea, este costo de oportunidad, así como usted lo menciona, si lo vemos dentro de una empresa, no es solamente es la publicidad, sino que darse a conocer, llegar a la mente de aquel comprador, o sea, darse ese reconocimiento a nivel tanto de país, y eso genera una marca. Al generar una marca, por consiguiente, da la capacidad de reconocimiento y decir, esta institución me puede generar este servicio y este bienestar. Entonces, es como ir moldeando su colchón para posteriormente darle una utilidad en ese servicio. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en función de las metodologías de los costos dentro del sector salud. Y para esto, las características del mercado de la salud, como tal, el primero es que son servicios intangibles. En la mayoría de los casos, pues el mercado es sumamente inestable, no tenemos la capacidad de decir como tal, con exactitud, que este va a ser el costo sobre esta atención. Sin embargo, nos da esa pauta de poder estimar o proyectar cuánto probablemente nos vaya a costar. También sus servicios manuales no se pueden fabricar en serie. ¿Por qué? No va a ser lo mismo colocar una férula para un paciente, ya sea de este tipo de férulas que ya vienen prefabricadas, a colocar una férula que se efectúa a través del moldeamiento de la fibra de vidrio. Entonces, este es un ejemplo en el cual podemos decir, no puedo sacar una serie de insumos en función de este servicio. ¿Por qué? Porque la necesidad se presenta según cada tipo de recurso o insumo como tal. También podemos decir que no son homogéneos. ¿Por qué? No es fácil cuantificar su producción. En salud es bien difícil, ¿verdad? Si no tenemos una unidad de medida, difícilmente vamos a poder llegar a decir cuánto es lo que vamos a utilizar para la atención como tal de un paciente. Y así sucesivamente. Entonces, estas características son fundamentales. Son servicios intangibles, sus servicios son manuales y no son homogéneos. Por consiguiente, pues no podemos generar como tal un número estimado de cuánto se necesita para el proceso de fabricación. Los tipos de producto o servicios, de esto los vamos a clasificar en servicios finales y en servicios intermedios. Los productos o servicios finales van a ser aquellas consultas externas, por ejemplo, odontología, temas de hospitalización, pero también a nivel intermedio vamos a tener esta otra clasificación que son de apoyo administrativo. En este caso podemos mencionar la dirección, el servicio social, contabilidad, bioestadística, archivo. Pero también de apoyo logístico vamos a tener transporte, ambulancia, esterilización y el área de dietas. Como apoyo asistencial vamos a tener imagenología, servicios farmacéuticos, laboratorio clínico. Ahora bien, de forma concreta, un servicio final es el producto de la atención que se está brindando. Este servicio, por ejemplo, si yo llego con un trauma de cráneo, mi servicio de apoyo asistencial va a ser el área de imágenes. ¿Por qué? Porque este me va a dar la capacidad de tomarme un TAC, una resonancia y así sucesivamente. Si este mismo servicio de hospitalización me pide a mí que este es un servicio final, pero este me pide un traslado a otro centro de atención, voy a tener el uso del apoyo logístico, que esto va a entrar dentro de lo que sería el tema de transportes.
Si lastimosamente yo no puedo efectuar mi pago directo por lo que está generando mi atención, puedo acudir a un área administrativa como lo es servicio social para generar alguna intersección o intermediario de esto. Entonces, de forma general, estas áreas se ven interrelacionadas, aunque al final yo voy aquí a enumerar y decir cuántas consultas externas tuve al final del mes, cuántas atenciones por odontología tuve al final del mes, cuántas hospitalizaciones tuve y así sucesivamente. Sin embargo, estas no voy a poder generar un número global. ¿Por qué? Porque estas van en función de generar apoyo directo a los servicios finales. Ahora bien, dentro de lo que vamos a hablar de los costeos, por ejemplo, tenemos el costeo basado en actividades, ABC. Este es una metodología que surge con la finalidad de mejorar la asignación de los recursos a cualquier objeto del costo, por ejemplo, a nivel de producto, servicio, cliente, mercado. Tiene como objetivo medir el desempeño de las actividades que se ejecutan en una empresa y la adecuada asignación de los costos y los productos o servicios a través del consumo de actividades. Con el ABC se gestionan actividades, no costos. Por ejemplo, si yo para generar la atención de una paciente que viene a una ultrasonografía de cualquier tipo de especialidad, yo voy a asignar aquellas actividades. Primero, la recepción. Segundo, en dado caso, el agendamiento de la persona. Posteriormente, el tiempo de espera que va a tener la persona. Cada una de estas es una actividad. Por consiguiente, el cuarto podría ser ya la ejecución del procedimiento. El quinto, la otra actividad sería la lectura o el resultado final de este. Entonces, de esta forma se va generando como tal el costeo basado en actividades. Más sin embargo, no me está generando como tal un monto económico directo, sino que, por así decirlo, la lectura de la ultrasonografía me puede costar $25. Esa es una actividad. Más sin embargo, no me está generando el monto global de toda la atención. Sus componentes van en función de recursos, actividades, procesos y objetos de costo. Para el análisis con esta metodología se dividen los costos en costos directos e indirectos para tener una mejor perspectiva. Recordemos que los costos directos e indirectos nos dan esa capacidad de poder analizar y decir directamente cuánto es lo que me está afectando esta atención o cuánto es lo que me conlleva poder realizar un estimado indirecto de lo que es esta atención. Entonces, sus componentes como tal van en función de estos, tanto en actividades como el proceso, que lo podemos protocolizar, así como la cantidad de recursos o el objeto de estudio que se tenga como tal del costo. Y tenemos este ejemplo. Es una especialidad de gineco-obstetricia. Por consiguiente, tenemos el servicio que se está solicitando, que es la inscripción materna, y las actividades van de la siguiente forma. Recordemos que es costeo ABC. Primero el agendamiento. Luego tenemos la solicitud del expediente al área de archivo. Tenemos también signos vitales y por consiguiente la consulta médica. Y los servicios adicionales o asistenciales, la citología, los diferentes tipos de exámenes, evaluaciones odontológicas, nutricional, psicológica. Entonces, de esta forma se va estratificando el costeo ABC. Y por consiguiente, se especifican y determinan a través de tareas, según el área que se esté efectuando de la actividad. Si decimos área de rehidratación, no solamente vamos a tener sueros orales, sino que también sueros endovenosos. Tenemos que tener también insumos para colocar este tipo de medicamentos o necesidad que se esté presentando. Al final de todo esto, vamos a tener un total, que este va a ser el estimado global de la atención. Este costeo, pues mayormente directo, es para las actividades, no en función del costo como tal en general. Vamos al siguiente. El costeo por protocolo. El protocolo permite al médico o al personal del área de la salud o encargado a realizar lo que sería el tratamiento de manera efectiva, con el costo mínimo.
Más que una metodología de costeo, es una herramienta que permite calcular estándares de consumo ante determinado procedimiento, los cuales son utilizados por el costeo basado en actividades ABC. Entonces, acá tenemos unos ejemplos: la apendicectomía, la miomectomía y exámenes de laboratorio. Si tomamos muy en cuenta todas estas actividades, no van a cambiar. Por ejemplo, para atender una apendicectomía, siempre va a ser necesario o una ultrasonografía, en dado caso algún TAC, si en dado caso fuese muy compleja la visión, o inclusive por evaluación clínica. Al tener eso, nos da lo que sería un protocolo de atención y por consiguiente un protocolo de estimación de tiempo a nivel de instancia hospitalaria. De igual forma, las miomectomías, que esto pues lastimosamente no van a ser una urgencia como tal, más sin embargo se pueden generar programaciones de atenciones. Y al generar una programación de atención, es decir, X día va a venir la paciente a atenderse por el cuadro de los miomas y por consiguiente las actividades correspondientes a su atención, así como los exámenes de laboratorio. La agenda pudiese ser la cita para los exámenes, el tipo de exámenes que se van a tomar, el personal que va a tomar lo que sería este examen y por consiguiente el monto total de lo que sería tanto en insumos, tanto material radioactivo o no radioactivo, o material de contraste que me permitan obtener una respuesta del examen de laboratorio. Entonces, este costeo por protocolo engloba la atención directa del paciente, no individualiza como tal esta atención. También tenemos el costo por procesos. Este tema de costo por procesos se divide de la siguiente forma. Calcula el costo de cada proceso operativo. Por así decirlo, administrativamente me va a costar $300 la atención por miomectomía. Esto estimado para 2 días de atención. Por consiguiente, todo proceso hace parte de un sistema y es un elemento importante. Cada una de estas etapas nosotros lo podemos trabajar de manera directa y estratificada, en decir, de manera por proceso necesito generar una atención para una paciente y la etapa 1 es la resección. Administrativamente yo tengo que tener preparado una área o un cubículo, por consiguiente trasladarla a su habitación y eso ya se vuelve un proceso. ¿Cuánto yo voy a cobrar por tenerla dentro del cubículo de espera? ¿Cuánto yo voy a cobrar ya por tenerla dentro de la habitación? Y así sucesivamente. Esta metodología es muy utilizada en el sector de salud, dado que los procesos pueden definirse y separarse de una forma muy fácil. Pero para entenderlo, nosotros tenemos que saber de dónde a dónde va a llegar cada proceso o de dónde a dónde es la pertinencia de cada uno de estos. Sin embargo, al pretender costear solo procesos operativos, se deja de lado los procesos administrativos que representan un valor enorme e importante dentro de la estructura de este tipo de entidades. Entonces, este tipo de costeo tampoco es completo y no me da la respuesta que yo necesito decir cuánto es que me va a costar la atención directa de un paciente. Sin embargo, me da la capacidad de poder analizar y decir qué proceso voy a costear, vean, cuánto es lo que me va a costar operativamente X proceso. Hagamos un recuento. El costeo ABC como tal va en función de costos directos e indirectos, como tal en función de actividades. Luego tenemos el costo por protocolo, que engloba la atención directa de cada uno de los pacientes en función de un diagnóstico final. Y tenemos este otro costo por procesos, que da un valor a un proceso, más sin embargo, pues dejamos de lado lo que son los gastos administrativos. Y tenemos otro, que es el costo por paciente. El costo por paciente, este es bien específico, pero también tiene algunas deficiencias. Dentro de esto dice que clasifica los costos en variables y fijos. Si recordamos la diferenciación de lo que es un variable y de lo que es un fijo, un costo fijo va en función de aquello que necesito
como tal para que mi servicio pueda brindarse, y los costos variables van a aquellos insumos como medicamentos, los cuales son necesarios para poder generar una atención. Podemos tener ejemplos de medicamentos que cuesten más de $600, como el tema de las inmunoglobulinas, y así sucesivamente puede variar lo que es el costo por paciente. Ahora bien, los costos variables por paciente serán todos aquellos que se originan por la atención al paciente. Acá no estamos viendo directamente como tal el diagnóstico, sino que en función del paciente. Los costos fijos son los costos por utilización del servicio o los servicios del hospital, como pueden ser el costo de día cama en cada tipo de sala, tanto convencional, intermedio e intensivo, así sucesivamente. El costo de utilización del quirófano, el costo de la consulta por especialidad. Este método exige sistemas de información muy complejos que permiten registrar los costos para cada uno de los pacientes. ¿Por qué? A nivel hospitalario ya debemos de tener tarificado cada uno de los valores de esto. Por darles una idea, ¿cuánto me va a costar por minuto el uso de un quirófano? Vean. ¿Cuánto me cuesta el uso del oxígeno por segundo? Y así sucesivamente. Entonces, a nivel privado, esto lo engloban, por ejemplo, en hora, que me cuesten $300 por hora quirófano. Y ustedes me van a decir, pero si solo se tardaron 30 minutos, entonces yo voy a tarificar 30 minutos por el horario del quirófano. En este caso, si habíamos mencionado que eran 300, sería $150. Vean. Y así sucesivamente. Entonces, esta tarificación, les voy a mencionar una palabra. Mayormente a veces se aplica lo que es el término de prorrateo. El prorrateo es dividir estos costos de forma general por la atención de todos aquellos pacientes que tenemos y dividirles ese monto. ¿Ya? Pero en este caso, el ejemplo más emblemático que tengo es el tema del uso de los equipos de protección por COVID, que bajo ese contexto se utilizó el tema de prorrateo, porque de pasar de $500 por cada equipo a pasar a $25 por cada equipo ahora en la actualidad. Entonces, por esa misma condición, ¿verdad? De que se generó ese prorrateo y división de lo que tal de los costos. Ahora bien, tenemos grupos relacionados de diagnóstico. Este otro método nos da la capacidad donde los pacientes, basados en características significativas de los diagnósticos emitidos al momento del ingreso, que esto es bien clave por el tema de la clínica, cómo se está efectuando el análisis, los cuales permiten predecir el nivel de recursos que va a consumir ese diagnóstico y los tratamientos posteriores hasta el momento del alta. En esto, pues nos da esa capacidad de decir que por el diagnóstico de una crisis hipertensiva, se va a tener una cantidad de dinero efectuado en función de costos, tanto medicamentos, honorarios e insumos para la atención de este. En consecuencia, los pacientes se agrupan de forma homogénea. Todas las pacientes o todos los pacientes que son diabéticos, todos los pacientes que son hipertensos, todos los pacientes que son por un diagnóstico, por ejemplo, de alguna fractura, según la necesidad que se esté presentando, y así se van categorizando. En función de las características clínicas que presentan y de los procesos que tendrán y que serán sometidos, formándose así grupos isocomunes de recursos. Es decir, que en función de, comúnmente va a generarme esta cantidad de costo o de gasto para su atención. El grupo relacionado de diagnóstico. Bien, estos serían los costos que nosotros estaríamos, o tipos de costeo con los que estaríamos trabajando. Me imagino que se vieron sorprendidos con la actividad que nosotros estábamos presentando en función de la semana 2. Ahora bien, vamos a explicar lo que serían esas actividades para que tengamos un mayor contexto de esto y cómo lo vamos a efectuar. Si hay preguntas, dudas o comentarios, pueden hacerlo en este momento sin problema.
Bien, en la actividad como tal de esta semana, les presento dos casos. Y es a partir de las metodologías de costos estudiadas en clase y tomando en cuenta las lecturas de apoyo, vamos a resolver los siguientes casos. En el primero, pues, una paciente de 56 años, posmenopáusica, que se presenta a la unidad de emergencia de Hospital Nacional de Maternidad por sangrado transvaginal de 5 días de evolución, sin respuesta a medicamentos. El médico especialista ordena ultrasonografía y se define como un diagnóstico de miomatosis uterina, por lo que indica que sea pasar a sala para histerectomía total por laparoscopía. Se realiza procedimiento y está de alta 72 horas posterior a su ingreso. Para el caso número 2, es una paciente femenina de 27 años con antecedentes de ovarios poliquísticos, con tratamiento de anticonceptivos orales, pero al presentarse a la unidad de emergencias en horario no hábil de una unidad de salud de nivel intermedio, la cual en este horario está habilitada por el equipo de trabajo de Fosalud, acude por dolor en fosa ilíaca derecha y zona pélvica. De un día de evolución con menstruación irregular, al momento no sangrado. Médico de turno evalúa e indica que se permeabilice un acceso venoso y traslado en ambulancia a centro hospitalario por sospecha de apéndice o ruptura de quiste de ovario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la primera pregunta es, ¿qué metodología considera que es la más conveniente para determinar los costos por servicios brindados al paciente o a la paciente? Acá necesito que ustedes identifiquen y coloquen una de las metodologías que se les ha compartido y bajo ese contexto colocar caso 1, metodología tal, caso 2, metodología tal. Siguiendo, en la pregunta número 2, según la metodología seleccionada, en respuesta anterior, clasifique los siguientes servicios, en fijos o variables, en directos o indirectos, según corresponda. ¿Por qué según corresponda? Si ustedes recuerdan, cada metodología puede clasificarlos tantos en variables o fijos, tantos en costos directos o costos indirectos. Entonces, ustedes me van a colocar acá, consulta de emergencia. ¿Qué va a ser? ¿Un costo directo o un costo indirecto? ¿Un costo de servicio fijo o un costo variable? ¿Una ultrasonografía? Y así sucesivamente hasta finalizar lo que sería el término de ambulancia. Posterior a esto, vamos a responder la tercera pregunta, en la cual dice, justifique por qué considera conveniente la utilización de esta metodología para el caso en cuestión y haga una comparación con al menos una de las otras metodologías, especificando las ventajas de la seleccionada. Esto en función de la metodología de costeo que ustedes han seleccionado para poder desarrollar la actividad. Por favor, no nos vayamos a confundir, son dos casos, por consiguiente van a haber dos respuestas para esta pregunta. Y luego, pues la actividad será presentada de forma individual en formato Word, colocando al principio del documento el enunciado del problema a analizar. No va a haber un límite de extensión en su análisis y colocar el nombre del documento al final de este. Esta actividad va a corresponder al 20% de la nota de este módulo como tal. ¿Alguna duda o algún comentario que les genere? Adelante, doctor Morales. Sí, maestro, cuando hablamos de metodología nos estamos refiriendo a costos indirectos o indirectos. Cuando hablamos de las metodologías son los tipos de costeos que recién les compartí. Costo por proceso o por Ok, entiendo. Ya. todas estas otras asignaciones como tal. Perfecto, gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda o comentar? Bien, ahora necesito que pongamos un poco de cuidado. Y vamos a hablar acerca de lo que es la actividad final. Esta actividad final le he colocado
de esta forma y pues de una manera estructural. Las indicaciones generales, vamos de esta manera. Dice como tal, estimados profesionales, como actividad final del módulo de Economía de la Salud, realizarán un análisis de costo aplicando la metodología de gestión productiva de los servicios de salud. Hago un paréntesis, todavía no les he brindado esta metodología, será en la posterior sesión que tengamos. De momento estamos hablando de los otros métodos de costeo, pero no hemos desarrollado lo que sería esta metodología. Dice, a la institución en la cual se está realizando su proyecto de mejora continua, por lo que la actividad se mantendrá con los equipos de trabajo que ya están organizados. Por consiguiente, yo les pedí de favor que me adjuntaran sus trabajos a la fecha. Los revisé. Dentro de esto, quizás comentarios generales. Es importante que tengamos definido cuál es el problema que nosotros vamos a abordar y cuál es el problema como tal que nosotros hemos priorizado. Con ello poder tener una idea concreta de cómo es que nosotros vamos a generar un análisis de costo. Vean. Porque a veces, lastimosamente, nos sucede, tanto en las metodologías de investigación o en estos procesos de resolución de problemas, nos perdemos. Y a veces el problema puede ser práctico, mas sin embargo agregamos otras variables que nos generan mayor complicación. No significa que no se pueda solucionar, sino que no estamos generando una categorización según la prioridad como tal de la dificultad que nosotros como gerentes necesitamos resolver. Recordemos que a veces lastimosamente no podemos resolver todo de una sola vez, sino que tenemos que ir paso a paso. Y bien, para el desarrollo de esta actividad, les voy a compartir un Excel en el cual se va a encontrar una base de datos de una institución sanitaria y efectuarán una adaptación a su institución de acuerdo a los centros de producción identificados. Si se recuerdan, les hablé de los centros de producción final. Como tal, son las consultas según el tipo de, ya sea ginecológica, medicina interna, obstetricia y así sucesivamente. Se comparte además un archivo en Word donde se detalla la estructura del informe del análisis de los costos. Estos archivos pues, se encuentran en la otra carpeta. La presentación de los resultados se realizará en una exposición en la clase sincrónica. Esto lo tenemos para el 15 de junio. Más sin embargo, con las modificaciones de las fechas, que lamentablemente la otra no vamos a tener clase, voy a ir modificando estos datos. Así que vamos a tener como tal otra fecha dentro de esto y a la brevedad yo les voy a actualizar este dato. Y el informe final podrá ser entregado hasta el día 18. Igual esta otra fecha se lo voy a modificar. Como tal, pues van a haber observaciones muy probablemente a lo que se ha presentado y ha trabajado y por consiguiente van a tener que corregirse. Vamos a emplear lo que sería esta rúbrica en la cual vamos a tener que tener una estructura de forma correcta en función definida a lo que nosotros hemos brindado al informe, luego la estructura de forma correcta de tablas y gráficos, como tal, generar conclusiones y recomendaciones a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, y cuenta con al menos 10 referencias bibliográficas aplicando normas APA. Tengo una pregunta. ¿Ustedes han tenido contacto directamente con este tipo de solicitud en función de normas APA o Vancouver y todas estas? Yo las APA sí las conozco, los demás no. Ok. El resto del equipo, gracias, doctora Herrera. Sí, maestro, sí. Al menos yo tengo conocimiento de ambas. Sí. De acuerdo, doctor. Ok. Por cualquier cosa, yo les voy a dejar un documento que he venido recopilando de lo que serían las normas APA. Esto como apoyo y en función de cómo se debe generar una cita, cómo se debe titular una tabla, un gráfico y así sucesivamente. Esto pues les va a contribuir a ustedes que para trabajos
de índole formal en función de informes o cualquier otro tipo de procesos en los cuales nosotros necesitamos efectuar alguna publicación científica, nos va a contribuir a poder tener de manera ordenada esta información y nos ayuda. Y también vamos a evaluar lo que sería la redacción y la ortografía. Vaya, en este caso también les dejo sobre esta misma indicación habilitado este foro sobre si hay dudas o consultas sobre esta actividad. Adicional, yo me voy a poner a la disposición de Maestro, ustedes. solamente una pregunta. Adelante. Sería APA sexta edición. Séptima edición. Séptima. Sí. Ok, gracias. Bueno, doctora, como les mencionaba, bajo este mismo contexto, yo me pongo a la disposición de ustedes de poder reunirme entre semana, pero sí voy a necesitar que un encargado de ustedes, por ejemplo, me escriba acá y me diga, mire, necesito reunirme o que nos reunamos en esta fecha. ¿Me pueden dar 2 fechas, por favor? De estimado. Lo más recomendable es que sea de las 6:30 de la tarde en adelante. Y podemos tener una orientación en función de cómo van con su trabajo y si tienen alguna duda o comentario, también lo podemos ver y lo generamos de esa forma. Eso se los transmito de la manera en que podamos tener una comprensión más correcta y adecuada de lo que es el análisis de los costos. Así que también tengan esa libertad de poder decirme y tomar parte de eso. Ahora les voy a mostrar lo que sería el Excel. Solo me dan un segundo. Por acá, vamos. ¿Me confirman si visualizan el Excel, por favor? Sí, maestro, sí se visualiza. Sí. Gracias. Bien, este Excel es una base de datos. Este se ha trabajado dentro de la perspectiva académica porque es bien difícil para nosotros decir, necesito que vayan a recopilar costos, tanto directos e indirectos, de la institución en un tiempo récord. Eso no es nada coherente y nada, por así decirlo, aceptable, pues al final son información bastante compleja de conseguir, inclusive, pues habría que ir analizando poco a poco. A veces en los informes finales se pueden tener datos específicos o en los informes anuales como tal, en las memorias de labores, y eso también les puede generar una contribución directamente de lleno a lo que se está presentando. Como indicaciones generales, yo voy a necesitar que este trabajo se acople a la institución que ustedes están evaluando. Por ejemplo, si es un centro hospitalario. Dentro de este centro hospitalario, por ejemplo, si es el área de ortopedia. Dentro de esa área de ortopedia tenemos que definir cuáles son los centros de costo como tal, así como ir definiendo los tipos de costos, tanto directos e indirectos, que se van a ir generando. Como tal, dentro de esto vamos a clasificar los centros de costo según la institución, tanto de apoyo finales, apoyo administrativos, como asistenciales. Eran la clasificación que les estaba brindando anteriormente. También vamos a indicar los costos de mano de obra, insumo y gastos generales de cada centro de producción. Por ejemplo, yo tengo en mi hospital 3 ginecólogos, pero la producción final de uno de los ginecólogos es inferior a la de los otros 2 en comparación. Entonces, esos datos van a ser de suma importancia para nuestro análisis como tal de costo. ¿Por qué razón? Y acá les hago una consulta así. ¿Por qué razón este ginecólogo ve menor o tiene una menor producción final en comparación de los otros? No debería de pasar.
pero pueden haber factores adicionales como la hora o el tiempo o la calidad inclusive del personal al momento de brindar la atención, que muchas pacientes preferirían pasar con otros especialistas. Y así sucesivamente. Pero esos van a ser análisis como tal al final del resultado de lo que estemos investigando. Presentar la información con tablas y gráficos mostrando costos directos e indirectos totales y promedios. También vamos a realizar un análisis de los resultados obtenidos. Esto en función de dar una interpretación directa de aquella información que nosotros hemos obtenido. Conclusiones, recomendaciones para la toma de decisiones gerenciales a partir de los resultados obtenidos. Y por consiguiente, acá tenemos de una forma general lo que serían los centros de costo. Recordemos que estos son centros de costo y lo cual nosotros tenemos que clasificar en final, asistencial o logístico y así sucesivamente. Esta va a ser la clasificación dentro de este recuadro. Partiendo de esto, tenemos lo que sería una cantidad de estimaciones en función de recursos y descripción de acciones de los servicios, tanto maquinaria, equipo, estos pueden ser costos directos. Y, por ejemplo, en esta parte superior vamos a tener la hospitalización de medicina interna. ¿Cuántos recursos tengo para esta área? En función de esta área, por ejemplo, tengo 5 recursos y a estos recursos les pago $1,000 cada uno mensualmente. Mensualmente, entonces van a ser $5,000. Y al ser $5,000, podríamos estimar que anualmente me van a hacer por 12 meses esos 5 y voy a colocar acá un monto total. Y así sucesivamente para los demás servicios como tal. Estos son gastos directos dentro de un servicio de atención. Se han dejado de esta forma y algunos están en blanco, no porque así se estime, sino que según la necesidad que se esté presentando en el centro de producción final, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no tiene sentido tener habilitado un mantenimiento de equipo de cómputo, por así decir, para un servicio de cirugía general. Más sin embargo, ahora en día sí pueden haber este tipo de insumos necesarios, pero mi institución puede tener un centro de producción final general como que el área de que diga mantenimiento, ¿verdad?, de equipo. Y esto se va a ver reflejado en forma global para toda la atención hospitalaria o todo el centro de atención, no exclusivamente para un centro de servicio final. También vamos a tener los costos indirectos. En este pues tenemos mantenimiento, lavandería y así sucesivamente, según el centro de producción final que se tenga establecido. Así nosotros vamos a ir estimando los costos que se lleguen presentando. Vean. Y este último, que es donde vamos a generar lo que sería el análisis como tal de la información que obtengamos. De esta forma vamos a ir trabajando lo que sería el análisis de costo. Les recuerdo, no les he brindado como tal lo que es la aplicación de la metodología de gestión productiva, pero sí es importante para que vayamos teniendo en claro cómo es que vamos a ir trabajando esta información. Ahora bien, quiero ver el informe. Este es otro. La estructura del informe es bien sencilla y a su vez es bastante directa. Vamos a necesitar una introducción, objetivos, tanto objetivo general, específico, un marco conceptual de los costos, como aquel tipo de definiciones y viniéndonos de lo más general a lo específico, la utilidad de los costos. Es importante tener en claro para nosotros para qué nos van a servir los costos. La metodología aplicada, en este caso que sería la metodología de gestión productiva. Adicional, que esto todavía tampoco lo hemos desarrollado, vamos a elaborar un mapa de procesos de los centros de costo de la institución que hemos analizado, la definición de los centros de costo, de la entidad a costear, el análisis de los costos, como tal, las categorías de los análisis, los resultados de los análisis,
conclusiones, recomendaciones, anexos, en este caso pueden ser fotografías, inclusive fotografías de ustedes como equipos reunidos y pues generando como tal el trabajo dentro de esto y la bibliografía en función de las normas APA. De esta forma vamos a presentar lo que sería este informe. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? Bueno, cualquier consulta o alguna otra inquietud que se les genere, pues yo con gusto voy a estar a la orden. Mi objetivo es de que podamos trabajar en equipo. Es importante que ustedes se integren y que tengamos en cuenta que el trabajo como tal de gerencia pues va en función de esto. Si nosotros somos gerentes de una institución, créanme que desde la persona que nos ayuda con mantener en orden, en este caso la seguridad de nuestra institución es muy importante, así como la persona que nos genera la limpieza en nuestro día a día. O sea, tenemos que velar dentro de esta condición que todas las cosas estén completamente en su orden y que su proceso de trabajo sea lo más humanamente posible. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Pero no haberlos asustado porque el trabajo es un poquito arduo y créanme que voy a necesitar que sí trabajemos en equipo. Y yo, como les digo, me voy a poner a la disposición de ustedes para podernos reunir. Yo lo que sí voy a querer es de que al momento que ustedes me convoquen, que respetemos la hora en la que nos vamos a reunir, porque al final, pues, ya estamos en nuestro día a día y pues queremos efectuar lo que sería también el apoyo. Perdón, decía doctora Reyes, dice, si las conozco las normas APA, el Excel será por las gráficas o tablas también. Estas pues pueden ser ambas, no hay ninguna dificultad en ello. Todo está en cómo a ustedes les guste presentar la información. Y recuérdense que acá, estéticamente, no solamente es como yo transmito la información, sino que cómo una persona que no conoce de salud puede interpretar ese informe. Y así como yo, que puedo conocer, o alguien que no conozca, sepa que lo que yo he colocado ahí, he plasmado, sea entendible para todos. Bueno, dice bastante la verdad y muy específico. Igual esperamos. Adicional les menciono que más adelante les voy a mostrar lo que sería un ejemplo de trabajo de metodología de gestión productiva que efectuamos con otro compañero y se los voy a dar dentro del desarrollo de la clase. Eso como para que ustedes también tengan esa idea de qué es lo que nosotros estamos estimando. Créanme que esta metodología ya tiene su tiempo, más sin embargo, no la vemos con mucha forma de aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos el desconocimiento de ellas y pues nos estamos rigiendo bajo otro tipo de condición. Acá es importante que nosotros sepamos aprovechar y explotar cada uno de los recursos con los que contamos. Bueno, sin más, les quité 10 minutos. Les pido disculpas. Les deseo un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Gracias. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.